hacemos contacto con otro invitado para seguir analizando estos temas de pandemia, de cómo se está comportando la ciudadanía, de las decisiones de las autoridades, de lo que pueda venir de aquí en adelante. Él es Carlos Valdivieso, él es el presidente del Colegio Médico de Antioquia, otra de las agremiaciones de estos profesionales, y con él entonces pues vamos a analizar varios de estos aspectos. Médico, mucho gusto de tenerlo por aquí, bienvenido. Hernán, encantado de estar con ustedes y un abrazo para todos los participantes en esa mesa de trabajo de ustedes. Empiezo preguntándole sobre el asunto de la vacunación. O sea, tuvimos aquí a primera hora un invitado que nos dio sus impresiones acerca de qué significa estar vacunado. Él ya lo está. ¿Qué puede significar desde el punto de vista de los síntomas y de los efectos que la gente a veces teme? Desde el punto de vista de usted como médico, como directivo de este gremio, ¿qué le puede decir a la ciudadanía en relación con la vacunación y de los temores que la gente pueda tener en relación con este tema? Bueno, lo primero es que ya hay una serie de estudios sobre las vacunas que muy probablemente van a llegar al país, que son vacunas realmente muy seguras, que han tenido, digamos, un análisis suficiente por parte de las autoridades internacionales, pero también de las autoridades nacionales. Por lo tanto, debemos confiar en dos cosas, que es la primera, la seguridad de estas vacunas, y segundo, digamos, la efectividad de las mismas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ya han emitido comunicados en los últimos días sobre el hecho de que iniciar el proceso de vacunación nos va a llevar más o menos a unos 6 meses, en los cuales, como ustedes también lo han dicho, hay que tomar las mismas precauciones que hemos venido teniendo desde el comienzo de la pandemia, porque los efectos globales a nivel de la comunidad del proceso de vacunación solo se van a ver de aquí a 6 meses. Por lo tanto, todas aquellas medidas de cuidado, como las que ustedes conocen y hemos ido anunciando en nuestra campaña de la mano que cuida que ha hecho el Colegio Médico de Antioquia, siguen vigentes. Tenemos que durante esos 6 meses continuar usando el tapabocas en las regiones colectivas de flujo colectivo, tenemos que seguir lavándonos las manos cada 2 o 3 horas, tenemos que seguir evitando visitar adultos mayores, tenemos que seguir evitando las aglomeraciones de personas y tenemos que seguir evitando hacer fiestas y todo este tipo de cosas de carácter colectivo por 6 meses. Médico, 2 circunstancias para la pregunta. La primera, el hecho de haber desarrollado esta vacuna en tan poquito tiempo, que mucha gente podría decir, no, es que eso es una cosa mala, porque se supone que las vacunas se demoran mucho más, 8 o 10 años en desarrollarla, y ahí podría haber entonces las dudas de algunos ciudadanos. Y lo segundo, que las farmacéuticas les dicen a los países que para poderle vender la vacuna, pues desde el punto de vista jurídico hay que hacer unas normas que eximan a esas farmacéuticas de cualquier efecto secundario. Entonces, eso puede llevar, digo yo, pero por eso le pregunto la opinión a usted, que es el experto en estos temas de salud, ¿qué tanto eso pudo haber llevado a que la gente que tiene reservas en relación con la vacuna haya asumido esa posición? No, yo pienso que en Colombia el proceso ha sido, digamos, no muy rápido, pero tampoco ha sido muy lento. Hay leyes ya en el Congreso sobre el tema, de tal manera que yo pienso que Colombia ha hecho el trabajo relativamente bien en cuanto a la llegada de las vacunas. No habremos sido los más rápidos, sin lugar a dudas, pero me parece que el proceso ha sido sensato y ha sido bien llevado. Por eso hay que llamar a la comunidad a la confianza en el proceso de vacunación. Aquí yo haría un llamado a todas las personas que tienen que ver con la opinión a nivel de la comunidad y en particular, pues obviamente en Antioquia, que es nuestro departamento. Hay que hacerle un llamado a todas las organizaciones que tienen que ver con opinión de la comunidad para respaldar procesos de sensatez. Aquí hay mucha crispación en este momento en nuestra comunidad antioqueña y una crispación que es muy entendible porque llevamos un año estando encerrados, llevamos un año con unas crisis económicas muy graves a nivel colectivo y a nivel particular de cada uno de los miembros de nuestra sociedad antioqueña. Entonces hay que hacer un llamado a todas esas personas que tienen que ver con la opinión. Yo haría llamado a las iglesias, a todos los líderes eclesiásticos, incluso a aquellos que llamamos influencers, a que llamen a la comunidad a la calma,
a dejar esa crispación y ese extremo estado de hipersensibilidad que tenemos, porque los científicos hacemos lo que nos compete, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y por eso la vacuna es una de las soluciones a este problema. Sin embargo, como digo, tenemos que mantener cuidados por 6 meses, pero hay que hacer un llamado a la confianza y a la calma. Doctor, una pregunta que se hace mucha gente. ¿Cuándo podría estar llegando la vacuna a una farmacia? ¿Cuándo podría venderse? Ustedes que han sabido en las ruedas de ustedes, de capacitaciones y contactos con organismos internacionales, ¿cuándo estaría comercialmente la vacuna en algún dispensario, en alguna farmacia del mundo? No, la vacuna no, por lo menos en su fase inicial no va a estar disponible, por lo menos en Colombia, comercialmente, porque la vacuna va a ser distribuida por el Ministerio de Salud y por los organismos de salud en cada región y en cada ciudad, porque es que la vacuna requiere, por ejemplo la de Pfizer, como es ampliamente conocido, requiere unas condiciones de refrigeración supremamente exigentes, una refrigeración inicial a menos 70 grados, después a un menor número de grados, pero requiere una cadena de frío supremamente exigente. Entonces la vacuna no va a ser distribuida comercialmente. Yo incluso me he comunicado con amigos míos del Reino Unido, médicos que están allá y en Estados Unidos, y a nadie le van a vender la vacuna fácilmente. La vacuna va a ser un asunto de Estado, por lo tanto el Estado colombiano ya ha dicho, y hay las leyes sobre el particular, que va a ser de distribución por el Estado, con el programa de vacunación que ha sido aprobado. Es un programa de vacunación en el que hemos participado las organizaciones médicas del orden nacional, que nosotros ratificamos y que nos parece que es el sensato. Por lo tanto, la vacuna es un asunto de Estado y tiene unas priorizaciones poblacionales con las que estamos totalmente de acuerdo los médicos. Médico, eso por lo menos, digamos, como usted explica en el arranque, o por lo menos en una primera etapa, porque el mismo Ministerio de Salud, cuando se le ha hecho esa pregunta, ha dicho pues que técnicamente las farmacéuticas podrían venderle las vacunas a particulares. O sea, que habría que ver qué pasa en el futuro con ese tema. Sí, pero en la primera fase eso no se va a dar, entre otras cosas porque no va a haber la cantidad de vacuna necesaria. Entonces todo eso se va a centralizar a nivel de los estados y a nosotros nos parece que es lo correcto, porque aquí hay que manejar este asunto con solidaridad. No se trata de que se imponga el poder económico de algunos sectores de la población sobre aquellos que realmente necesitan la vacuna. Precisamente que el Estado lo maneje asegura la justicia y la pertinencia del proceso de vacunación en la parte inicial del mismo proceso. Presidente, uno de los temores de la comunidad, pues obviamente son los efectos secundarios, ya lo mencionaba Hernán al inicio, pero ¿qué es más común? ¿Que esos efectos se registren en el corto, en el mediano o en el largo plazo normalmente con las vacunas? Porque hay países donde ya comenzó hace 4 meses y por ahora no hay ningún registro. Todo lo que hemos visto son efectos adversos inmediatos, ¿no? En los primeros días posteriores al proceso de vacunación, como ha sido conocido en Inglaterra, etcétera, donde ya se está realizando. De tal manera que a mí me parece que esos efectos secundarios son leves, no han indicado que haya la necesidad de suspender el proceso de vacunación, ni siquiera en esos países. De tal manera que a mí me parece que son cosas normales en procesos de vacunación. Evidentemente hay unos efectos particulares de algunos individuos y eso no significa que la vacuna no sea segura. Doctor Carlos, le cambio un poco el tema porque hoy los médicos en regiones como el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño ya se están viendo en decisiones bioéticas complejas y lo veíamos también en las últimas horas la agresión a uno de los médicos. ¿Temen ustedes que esas decisiones bioéticas que ya se empiezan a visualizar generen mayores agresiones al personal de la salud? Bueno, primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Encantado de volver a verte aquí. No, resulta que los médicos no estamos en decisiones bioéticas complejas en este momento todavía. Eso no está sucediendo. Eso es más bien un mito que se está transmitiendo y que no corresponde a la realidad, que solo lleva a la crispación y al estrés de la población. Nosotros estamos con un alto nivel de unidades de cuidados intensivos, eso es indudable, pero tenemos una serie de herramientas antes de decir que rechazamos de forma contundente prestar el servicio de unidad de cuidado intensivo a un paciente.
No olvidemos, hace 2 o 3 días, la Federación Médica Colombiana, unida a una serie de organizaciones médicas del orden nacional y local, hemos enviado al Ministerio de Salud un documento que titulamos Colombia, un solo hospital, en donde puntualizamos que lo importante es que se maneje toda la disponibilidad nacional de unidades de cuidado intensivo de forma unificada, con el fin de que en cada región se pueda trasladar a otra región los pacientes que requieran de unidad de cuidado intensivo. Eso ya está comenzando a funcionar de forma apropiada. Recordemos que en Colombia tenemos el sistema de referencia y contrarreferencia que está establecido por un decreto presidencial, y ese sistema permite que cuando en un departamento como por ejemplo puede ser Antioquia, necesitemos de la atención en UCIs de otro departamento, nosotros podamos trasladar ese paciente a otro departamento. Lo que pasa es que hay unos procesos, la llegada a UCI de un paciente puede llevar un tiempo relativo, porque tenemos que hacer, por ejemplo, el mismo aseo de un cubículo de UCI donde el paciente acaba de salir, y hay un proceso administrativo que el mismo Colegio Médico de Antioquia ha solicitado que sea agilizado. Pero nosotros, los médicos antioqueños, en este momento no estamos frente a unas decisiones bioéticas que nos permitan decirle a un paciente, a este no lo vamos a aceptar y a este sí. Cualquier cosa en ese sentido me parece que es inapropiada, y en este momento nosotros no estamos frente a esa disyuntiva. Es cierto que en algunos países han tenido que tomar esa disyuntiva los médicos porque han llegado a situaciones sumamente graves, más graves y más terribles de las que nosotros en este momento estamos teniendo. En esos casos hay que decirle a la población, las decisiones no se toman por edad de los pacientes. No es que yo como médico voy a decir, un señor de 80 años no le doy unidad de cuidado intensivo y al señor de 40 sí le doy unidad de cuidado intensivo. No, ahí se hacen una serie de consideraciones técnicas sobre lo que tenemos en un asunto tan grave como el hecho de que no tengamos la disponibilidad. Nosotros no estamos en esa situación en este momento en Antioquia, y en el país realmente no estamos así. Entonces, y en ese caso se hace uso del pronóstico del paciente, no de la edad, sino analizamos una serie de parámetros del pronóstico, es decir, cómo es la situación actual del paciente y cuál es a largo plazo esa condición del paciente. Porque en muchos casos inclusive puede estar mucho mejor un paciente más viejo que un paciente más joven. Sí. Y podemos tener un paciente que esté mucho más grave y es más joven que el otro. Pero en esa situación, lo ratifico, no nos encontramos en Antioquia. Nosotros todavía no estamos llegando a esa situación bioética de tener que decidir sobre la vida o la muerte de los pacientes. Muy buena no claridad. Estamos. Buena claridad, doctor Carlos. Doctor Carlos, le hago una pregunta que me surge como una inquietud personal. Caucasia tiene hoy el nivel de ocupación de los del 8,57%. Yo estuve en la costa atlántica todo el fin de semana y las playas atestadas de gente. Parecía que no hubiera COVID, como se dio un letrero que decía playa libre de COVID. Era increíble. Preguntaba a las autoridades, decían, no, es que aquí el nivel de UCI es muy bajo. ¿Cómo explicar eso? Porque es que el desorden social sigue siendo el mismo en muchas regiones del país y allá los indicadores de COVID son bajos. ¿Será su registro o será que en algunas zonas les va mejor que a nosotros? No, tenemos que ver también que eso es población flotante en algunos lugares, ¿no? Se trata de personas, por ejemplo, en estas vacaciones y fiestas de final de año, ha habido personas que, como tú lo dices claramente, se dirigen a estas playas y esas personas regresan a sus lugares de origen. Y es en esos lugares de origen donde se evidencian las infecciones que puedan haber contraído en los días anteriores en las playas. Por eso es que estamos en una situación crítica en Antioquia, entre otras razones, porque ustedes saben que muchos de nuestros habitantes salieron, por ejemplo, a la costa y están regresando acá. Cuando estuvieron en la costa y no tuvieron cuidado, autocuidado, se contagiaron porque establecieron contacto con personas de otras regiones, por ejemplo, del país, sin ninguna precaución. Y ahora nosotros en Antioquia estamos atendiendo a esos pacientes que se infectaron hace algunos días, en los últimos de diciembre, los primeros de enero, y ahora los vamos a tener que atender nosotros acá. Sí. Entonces, digamos que haya en esos lugares un bajo nivel de ocupación de UCI puede significar, y esa es una interpretación muy arbitraria que yo doy,
que esas personas solicitan atención es al lugar de residencia donde van a llegar después, no en ese lugar de playa donde sencillamente, y es muy grave esto, no tienen las medidas de autocuidado necesarias. Muy bien, 10:34 minutos de la mañana, continuamos en Consejo de Redacción. Presidente, ¿cuál es su opinión frente a la posibilidad de traer médicos, sobre todo de otro país? ¿Qué tan viable o no es esta propuesta que ha surgido? No, eso es una propuesta que ya había sido lanzada anteriormente, sí, al cual le salimos al paso como organizaciones médicas del orden nacional. Nosotros, a través de las organizaciones y lo que llamamos las especialidades de apoyo al COVID, que son organizaciones donde están los intensivistas, donde están los anestesiólogos, donde están los especialistas en medicina interna, etcétera, generamos un programa que llamamos el Sistema Piramidal de Expansión del Recurso Humano en Salud. Ese sistema piramidal ya estuvo en ejecución en el primer pico de la pandemia. En ese primer pico de la pandemia demostró claramente su efectividad. Pudimos atender las unidades de cuidado intensivo y el crecimiento de esas números de unidades de cuidado intensivo de forma muy clara. En este momento nosotros consideramos que debe aplicarse ese sistema piramidal a nivel de Antioquia y ese sistema piramidal nos va a permitir hacer llamado de varias personas que están en este momento cesantes y que son recursos humanos en salud. ¿Cómo quiénes? Bueno, por ejemplo, ¿para qué se genera una alerta roja hospitalaria? Precisamente, entre otras cosas, para reubicar el recurso humano en salud que queda cesante. Pues cuando suspendemos cirugías ambulatorias y otros servicios, ahí tenemos una cantidad de enfermeras jefes, de enfermeras auxiliares y de médicos que podemos asignar a la atención del COVID. Para eso se hace la alerta roja sanitaria. En segundo lugar, en Antioquia tenemos médicos y enfermeras graduados que acabamos de graduar en todas las universidades antioqueñas, bien formados, que son nuestros, que conocen el sistema de salud, que conocen nuestra ciudad, que conocen la idiosincrasia de nuestro pueblo y que pueden ser llamados. Recuerden ustedes que en el mes de julio nosotros, como Colegio Médico de Antioquia, le solicitamos a la seccional de Antioquia, al Servicio Seccional de Salud de Antioquia, que se hiciera un banco de hojas de vida de recursos humanos en salud. Eso finalmente no fue hecho, pero en cualquier momento se puede realizar porque la seccional tiene toda la información de nosotros. De tal manera que ahora hay otro personal que está desempleado, hay internistas que están subempleados, que son especialistas en medicina interna. Todas esas personas pueden primero prestar un servicio, ser llamados a prestar servicio en el COVID antes de venir a proponer que se traiga recurso humano del exterior, que son personas que no sabemos cómo están formadas, que no conocen el sistema de salud colombiano, que no conocen la idiosincrasia ni nuestra región. Además, Médico, no, pues sí, le queríamos agradecer pues su análisis y esta última parte que nos estaba entregando ahí en su interpretación acerca de la posición de ustedes en relación con esa posibilidad de talento extranjero. Creo que le entendimos perfectamente, igual el análisis sobre la vacunación. Le agradecemos mucho, médico, presidente del Colegio Médico de Antioquia, que esté muy bien, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.